En este vídeo vamos a nombrar, según las reglas UPAC, una serie de grupos alquilo que actúan como sustituyentes de una cadena principal. Los sustituyentes se nombran cambiando la terminación ano del alcano al que pertenecen, del alcano con el mismo número de carbonos, por la terminación hilo. Así, por ejemplo, un alcano como el metano da lugar a un sustituyente, a un grupo alquilo, que es el metilo, por pérdida de un hidrógeno. Este es el grupo metilo. Por tanto, la terminación ano del alcano la cambiamos por hilo. Del etano procede un sustituyente que es el metilo, por pérdida de un hidrógeno. Etilo. El etilo. Del etano, el etilo. Cambiamos la terminación ano por hilo. Y así sucesivamente. Así, por ejemplo, un sustituyente o un grupo alquilo como este que tenemos aquí, si contamos, tiene 10 carbonos. Contamos hasta este carbono porque el siguiente ya pertenecería a la cadena principal, no al grupo alquilo, no al sustituyente. Como tiene 10 carbonos, es un decano, pero al ser un grupo alquilo, un radical, cambiamos la terminación ano por hilo y por tanto se trata de un decilo. El decano, cambiando la terminación ano por hilo, obtenemos decilo. A la hora de nombrarlo, unido a una cadena principal, se quita la O final y queda en decil. Igual que el metilo, se nombra como metil, el etilo etil. Si continuamos en el apartado B, tenemos también un grupo alquilo que va unido a través de este carbono al carbono de la cadena principal y comenzamos siempre la numeración por el carbono que se une a la cadena principal. El carbono del sustituyente que va unido a la cadena principal toma posición 1. Buscamos la cadena más larga, todas son iguales, todas de 3 carbonos, y las numeramos. Elegimos una cualquiera y la numeramos. Y ahora, para nombrar este grupo, este radical alquilo, no tenemos más que indicar los sustituyentes que tiene esta cadena principal del sustituyente y que son en posición 1 dos etilos. Por tanto, es un 1,1-dietil. Es un 1,1-dietil y la cadena principal de 3 carbonos viene del propano, pero como es un sustituyente, propilo. No debemos terminarlo en ano, puesto que eso implicaría que se trata de una cadena principal, y esto no es más que un radical alquilo. Por tanto, debe acabar en hilo, tanto los sustituyentes de él como su propia cadena principal. 1,1-dietil-propilo. Si continuamos en el apartado C, hacemos lo mismo. El carbono que une a la cadena principal lo tomamos como 1, 2, 3 y buscamos la más larga. Dentro del sustituyente la de mayor longitud, 6 carbonos. ¿Y en 3 qué tiene? Un etilo. Pues estamos ante un 3-etil, 3-etil-exilo. Exilo, no hexano, exilo. Y en el último apartado elegimos como 1 el carbono que une a la cadena principal, que es este de aquí. En la posición 1 que tiene un ciclopropilo. Es un ciclopropil y la cadena más larga del sustituyente pues es de 4 carbonos, por tanto butilo. Es un 1-ciclopropil butilo. Nos habla además de clasificarlos según primarios, secundarios y terciarios. Bueno, para ello no tenemos más que mirar el carbono que une a la cadena principal, cuántas cadenas parten de él. Este carbono que une a la cadena principal tiene una sola cadena, por tanto es un radical primario. O este carbono que tenemos aquí presenta 3 cadenas, por tanto se trata de un grupo alquilo terciario. Es un terciario en este caso porque tiene 3 cadenas partiendo de ese carbono. Este carbono que une a la cadena principal tiene una sola cadena, por tanto se trata de un primario. Y este, con 2 cadenas partiendo del carbono 1, pues será un grupo alquilo secundario. De esa forma conseguimos nombrarlos y clasificarlos según tipo, que era lo que el problema nos pedía. Voy a poner un pequeño ejemplo de una molécula que presenta pues un grupo de este tipo. Por ejemplo, si estamos ante un compuesto, vamos a considerar por ejemplo un ciclo de 6, un ciclo hexano, y le voy a poner un sustituyente que va a tener, por ejemplo, una forma como esta que tenemos aquí arriba. Voy a poner en este carbono, que es el que numeré como 1, le voy a unir pues 3 etilos. Y una opción
quizá podría ser la más lógica, es tomar la cadena principal, una de estas cadenas, la más larga, como cadena principal. Pero no vamos a hacer eso, vamos a tomar como cadena principal el ciclo. Es decir, vamos a considerar que tenemos de cadena principal un ciclo hexano. Bien, por tanto todo esto se convierte en un sustituyente. ¿Y cómo lo nombramos? Pues como lo tenemos aquí arriba, en el apartado B, es un 1,1-dietilpropilo. Es decir, este carbono que une a la cadena principal es el 1 del sustituyente, carbono 2 del sustituyente y carbono 3. En el carbono 1 tiene dos etilos, por tanto es un 1,1-dietilpropilo. Y escribimos eso precisamente. Si vamos a añadirle un sustituyente más, por ejemplo, vamos a colocarle aquí un metilo ahí. Bien, el 1,1-dietilpropilo, como empieza por D, de dietil, alfabetizaría va antes alfabéticamente que el metilo. Por tanto, lo ponemos al primero. Estos sustituyentes complejos se tiene en cuenta el prefijo de cantidad también. Y por tanto, el nombre de esta molécula empezamos numerando por aquí, porque va antes alfabéticamente, y en posición 1 de la cadena principal tenemos un sustituyente complejo que es un 1,1-dietilpropilo. Es el 1,1-dietilpropilo. Lo pongo entre paréntesis porque es un sustituyente complejo y para que no quepa duda de que se trata de un único grupo que va unido a la posición 1 del ciclohexano. Y en la posición 3 del ciclohexano tenemos un metilo, 3-metil, y lo acabamos en ciclohexano, que es la cadena principal. Por tanto, bueno, hemos conseguido nombrar la molécula utilizando las reglas o la nomenclatura de los grupos alquilo que vimos en el ejercicio. Es por tanto interesante, cuando el sustituyente es complejo, tener en cuenta estas ideas para poder nombrarlo. Si es un sustituyente sencillo como un metilo, pues no tenemos problema, un metilo, un etilo, pero este grupo tiene dificultad a la hora de nombrarse y se hace de esta forma.